Bueno, vamos a seguir con el contenido. Y bueno, lo que hemos hecho es la regla de la cadena, ¿no? Lo último que hemos hecho es la regla de la cadena y varias consecuencias y ejemplos, ¿no? Eh, lo que vamos a hacer ahora es un teorema, que sería, bueno, y algo que es importante es cómo se derivan las funciones, una función, la inversa de una función cuando existe, ¿no? Entonces, esta sería como la regla de diferenciación, ¿no? De derivación, pues, diferenciación eh, de las aplicaciones inversas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Bueno, y la idea es esencialmente poder utilizar lo que acabamos de aprender, ¿no? Que es la regla de la cadena. Justamente se refiere la inversa a una composición que da la identidad, ¿no? Entonces, vamos a considerar el siguiente contexto. Vamos a agarrar espacios normados, ¿no? Sean E, F, ¿no? Espacios vectoriales normados, ¿no? Eh, eh, por un lado, dos, ¿no? Por un lado, ¿ya? Un subconjunto que le voy a llamar U subconjunto de E, ¿no? Coma, otro B subconjunto de F, ¿sí? Ambos son conjuntos abiertos, ¿no? Abiertos no vacíos. Abiertos no vacíos, ¿ok? Esa va a ser la condición, ¿sí? Además, vamos a considerar una función, ¿no? Que va a ir de F, que va de U subconjunto de E en F, así, ¿no? Una función que va de U en F, que se aplica inyectivamente sobre B, es decir, que aplica, bueno, que es inyectiva, ¿no? Que es inyectiva, eh, ¿no? Y F de U es exactamente B, ¿ok? Entonces, esa es una cuestión importante, ¿no? Eh, esto ya inmediatamente implica que existe, ¿no? Luego existe, esto ya lo saben ustedes, ¿no? La inversa, ¿no? Pero va a existir la inversa aquí, de B, su conjunto esta vez de F en E, ¿no? Como función de N, ¿sí? Eh, bueno, y obviamente, bueno, voy a hacer entre paréntesis eso, F a la menos 1 de B, o sea, la imagen de B tiene que ser este U, que es exactamente lo mismo que esto, ¿no? Por un lado, ¿ya? ¿Qué más tenemos que considerar de contexto? Entonces, ok, entonces vamos a enunciar ahora el teorema. Entonces lo voy a hacer con este color, eh, teorema, sobre estas mismas condiciones, por si acaso, ¿ya? Entonces, vamos a agarrar un valor, sea x sub 0, ¿no? Un x sub 0, bueno, le voy a llamar x mejor. Bueno, x sub 0 está bien. X sub 0 que pertenece a U, porque voy a utilizar la otra fórmula para que sea un poco más clara la demostración. Sea x sub 0 que pertenece a U, ¿no? Coma, y sub 0 igual a f de x sub 0, ¿no? F de x sub 0, ¿sí? Que obviamente esto va a pertenecer a B, ¿no? Entonces, bueno, y esto también por si, bueno, no sé si colocarlo, pero bueno, luego lo voy a colocar. Entonces, el teorema dice lo siguiente: si supongamos que f es derivable en x sub 0, ¿ya? Supongamos, ¿no? Supongamos, ok, que f es derivable o es diferenciable, ¿no? En x sub 0. Entonces, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones es diferenciable en su imagen la inversa, pero,
¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a demostrar eh, que f a la menos 1, o sea, la inversa, me estoy refiriendo a f a la menos 1, ¿no? Va a ser diferenciable, es diferenciable en y sub 0, ¿no? O sea, estoy hablando ahora de la imagen, ¿no? En y sub 0 que pertenece obviamente a B, ¿no? Sí, solo sí y solo sí, ¿no? Eh, sí, solo sí, la primera condición va a ser que la inversa tiene que ser continua en y sub 0. Primera condición, f a la menos 1 es continua, eso puede no ser cierto, continua en y sub 0, por un lado, ¿ya? Y la diferencial de la función, ¿no? Es decir, la diferencial de f en el x sub 0, ¿no? Donde estoy suponiendo que f es diferenciable, esto tiene que ser un isomorfismo, ¿no? Es un isomorfismo y cuando digo isomorfismo, aquí por si acaso, estoy refiriéndome a un isomorfismo de espacios vectoriales, ¿no? Y ya saben que eso no necesariamente es continuo. Entonces, lo que voy a pedir es algo más. Va a ser un isomorfismo y además es un homeomorfismo de E en F. O sea, es un isomorfismo de espacios vectoriales y un homeomorfismo, pero como espacios vectoriales normados, ¿no? Un homeomorfismo de E en F. ¿Ok? Esta es la versión más general de este teorema, ¿sí? Eh, eh, em, claro que, fíjense, esta condición de que sea un homeomorfismo lo podemos quitar en tanto, por ejemplo, E y F son espacios vectoriales normados de dimensión finita, ¿no? Porque ahí toda aplicación diferenciable ya va a ser automáticamente continua, pero eso en un espacios vectoriales normados generales, eso no se da, ¿no? Entonces, por eso necesito esa condición. Lo mismo sucede con esta condición, F a la menos 1 es continua en Y sub 0, ¿no? Si yo ya demuestro que la inversa es diferenciable en y sub 0, entonces ya sabemos que eso implica la continuidad en y sub 0 a partir de la continuidad de la derivada. Entonces, en dimensión finita, podría quitar esta condición, ¿no? Porque ya uh, pero solamente en ese caso de dimensión finita, ¿ok? Entonces eso es lo que hay que tener muy en consideración a la hora de considerar este resultado, ¿ok? Bueno, pero me falta aquí todavía algo más, ¿no? Eh, la, la inversa, ¿no? Que ya sabemos va a haber también un inversa. Eh, eh, también va a ser un isomorfismo, su inversa, o sea, la inversa de esta transformación lineal, ¿no? Y también va a ser un homeomorfismo, ¿no? Entonces, además, ¿no? Voy a colocar esto, además, la, la pregunta es, ok, ya estoy estableciendo una condición necesaria y suficiente para la diferenciabilidad en y es sub cero. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la derivada de la inversa, ¿no? En y es sub cero. ¿No? Entonces, eso lo que nos está diciendo esto es que esto es exactamente esta transformación, pero su inversa, ¿no? Es decir, tomo la derivada de la función en x sub 0 y tomo la inversa, ¿no? Entonces, esa es uno de los resultados principales que vamos a tener aquí, ¿ok? Entonces, tenemos que demostrar ese resultado. Bueno, entonces la demostración es un poco técnica, pero van a ver que no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, esto de aquí ya nos está sugiriendo cuál debería ser la inversa perdón, cuál debería ser la derivada de la inversa en este y0, ¿no? Y como ustedes saben, yo necesito probar que efectivamente
cumple la propiedad de la diferenciabilidad, ¿no? Y para facilitar un poco la demostración, ¿no? Yo voy a utilizar una de las formas equivalentes que habíamos visto de la definición de derivación, ¿no? Entonces, vamos a llamarle U a esta transformación, ¿sí? A la, a la derivada de la función f en el x sub 0. Eso le vamos a llamar U, ¿ya? Y a la inversa de esto le vamos a llamar b, ¿no? B va a ser igual a U a la menos U, así, ¿listo? Entonces, a partir de eso vamos a trabajar, ¿no? Lo que nosotros queremos demostrar es que este B, que es la inversa de este, que sale de aquí, cumple justamente la definición de diferenciabilidad, ¿ok? Entonces, para probar eso, lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar lo siguiente. Tenemos que demostrar que si yo escribo de esta manera, f de x igual a f de x sub 0, esta es la forma equivalente, más, ¿no? Y este que sería el candidato a la derivada, disculpen, bueno, esto es por la definición de, bueno, lo voy a escribir, ¿ya? Es por la definición de diferenciabilidad, ¿no? Por la diferenciabilidad, por el hecho de que f es diferenciable, voy a escribirlo aquí como f es diferenciable en x sub 0, ¿no? Nosotros sabemos que podemos escribirlo esto de esta manera, más un esto, ¿no? Pero lo voy a escribir en la otra forma que es equivalente, ¿no? Donde voy a escribirlo de esta manera, x menos x sub 0 por el resto en x, así, ¿sí? Y con la condición de que, bueno, como f es diferente bueno, esto vale obviamente para x distinto de x sub 0, ¿no? Para x distinto de x sub 0, tenemos esto, ¿no? Tenemos esto, ¿sí? Donde lo que le vamos a pedir al R de X es que con R de X sub 0, o sea, el valor en R de X sub 0 ya lo pueden intuir, ¿no? Esto se va a hacer 0, entonces esto es distinto de 0, entonces esto debería ser 0, con R de X sub 0 igual a 0, y además la función, ¿no? Y la función R, ¿no? Así definida, porque esto estaría definido para todo X en A, ¿no? La función R de A, bueno, de U, ¿no? Perdón, estoy diciendo U, de U en F es continua, ¿no? Es continua en X sub 0. Esto es equivalente a la diferenciabilidad en X sub 0, ¿no? Esto es lo que sucede cuando mi función es diferenciable en X sub 0, ¿ok? Esta función R que aparece aquí, que sería el esto, la condición del límite que hemos visto significa que esta función es continua en X sub 0. Eso es lo que habíamos visto en los equivalentes de la diferenciabilidad. Estoy tomando esta forma de la definición porque me va a facilitar un poco las cuentas, ¿ya? Muy bien, entonces lo que hacemos ahora es considerar un Y, lo mismo, pero ahora vamos a ver en Y sub 0, ¿sí? Pero vamos a considerar un Y distinto de Y sub 0. Entonces vamos a agarrar sea ahora Y distinto de Y sub 0, ¿no? Entonces como la función es una biyección, ¿no? Es una función biyectiva, porque ese es el ámbito en el cual estamos trabajando, una función inyectiva, ¿no? Entonces automáticamente yo voy a poder concluir que la f a la menos 1 de y f a la menos 1 de y sub 0 van a ser, son, eh, son, son distintos, ¿no? Porque estos son distintos por la eyectividad, ¿no? Entonces, lo podemos escribir para probar la diferenciabilidad, ¿no? Entonces, tendríamos que ver esto, ¿no? Entonces, si escribimos, lo voy a escribir así, si escribimos, esto mismo, pero para la inversa, entonces voy a tener f a la menos 1 de y igual a,
¿no? F a la menos 1 de X sub 0, ¿no? Más, y ahora le voy a colocar el que estoy postulando como el que funcionaría como la derivada, que sería el B, ¿no? Que sería la inversa del U a la menos 1, ¿no? Entonces, para esto está mal, ¿no? Esto es Y sub 0. Esto es Y sub 0. Para este tengo que demostrar que si lo escribo de esta manera, ¿no? Más, y aquí lo mismo, Y menos Y sub 0, ¿no? Pero ahí para un S, que le voy a llamar S de Y, ¿no? Con S de Y, S de Y sub 0 igual a 0, ¿no? Y definida la función, ¿no? Y S como una función que iría esta vez de B en E, ¿no? De B en E. ¿No? Entonces, para que la función sea diferenciable en Y sub 0, lo que necesito probar es que con este B aquí, esto cumple la condición. Es decir, lo que tengo que ver es que la función esta S sea continua, ¿no? Entonces, es decir, la diferenciabilidad, ¿no? Para ver, ¿no? Para demostrar, ¿no? Si quieren, que F a la menos 1 es diferenciable, ¿no? En Y sub 0, ¿no? Debemos probar, ¿no? Que que esta aplicación, que es esto, cumple la condición de diferenciabilidad. Es decir, que S es continua en Y sub 0. Entonces, nuestra tarea es ver eso, ¿no? Es verificar que así escrito el SY, definido en 0 con 0, y como función de BN, esta función es continua en Y0, no en todo el dominio, sino solo en Y0. ¿Ok? Entonces, para ver eso, lo que tenemos que hacer es una serie de manipulaciones que me van a permitir justamente llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, lo primero que voy a notar es que si yo tomo un Y cualquiera que de esta manera, entonces este F a la menos 1 de Y le voy a llamar X, ¿ya? Es decir, vamos a tomar un X tal que F de X me da Y, ¿no? Entonces, sea X, ¿no? En U, ¿no? Tal que F de X me da exactamente este Y, ¿no? Y eso significa que F a la menos 1 de Y me va a dar X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como ya sabemos que la función es continua, es decir, que la función inversa es continua, ¿no? Entonces nosotros vamos porque esto es sí, solo sí, f es continua aquí, y esto es un isomorfismo, ¿no? Entonces las hipótesis son esas. Tengo que ver que f a la menos 1 es diferenciable. Estoy haciendo de este lado a este lado, por si acaso estoy haciendo este lado, ¿ya? Lo voy a colocar aquí. Ese lado estamos haciendo, ¿ya? Ok, entonces, como ya sabemos que la función inversa es continua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir, ¿no? Entonces, como, como f a la menos 1 es continua, esa es la hipótesis, ¿no? En Y0, ¿no? Si hacemos que el X tienda al X sub 0, entonces la inversa, perdón, si el Y, entonces, bueno, en realidad ya es continua también la F, ¿no? Entonces lo que tendríamos es que, como F es continua, eh, eh, lo voy a escribir de esta manera, X converge a X sub 0, sí, solo sí, y solo sí, Y converge a Y sub 0, ¿no? Sabiendo que el X cumple esta condición, ¿no? Y eso es por la continuidad, ¿no? Fíjense, si X tiende a X sub 0, ¿qué es lo que sé por la continuidad? Bueno, lo voy a hacer aquí arriba para que no lo tenga que poner aquí, ¿ya? Por la continuidad de F, ¿no? Si X tiende a X sub 0, ¿no? Entonces, ¿no? Por la continuidad de F de X sub 0, perdón, F de X va a converger a F de X sub 0, ¿no? Y eso no es nada más que este es el Y, ¿no? Y este es el Y sub 0, ¿no? Pero esto también funciona al revés, ¿no? Si yo agarro Y convergiendo a Y sub 0, como sé que la función
es inversa, es continua, ¿no? Entonces eso significa que f a la menos 1 de y converge a f a la menos 1 de y0, ¿no? Pero este, ¿no? Es nada más que y. Este no es nada más que x, ¿no? Y este es el x sub 0. Entonces tengo sí, solo sí. ¿Te das cuenta? Entonces esa es la razón por la cual yo puedo afirmar esto, ¿no? Por la hipótesis de la continuidad de la inversa y por el hecho de que f es diferenciable ya, ¿no? Por hipótesis f es diferenciable, ¿no? Muy bien, entonces con esto en mente eh, podemos, podemos escribirlo esto de la siguiente manera, o sea, puedo ya utilizar ese hecho, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a hacer con amarillo de nuevo. Lo que vamos a tener es que agarro f a la menos 1 de y, menos, esto lo voy a pasar al otro lado, f a la menos 1 de y sub 0, así, ¿no? Y esto lo que vamos a hacer, bueno, menos este de aquí, porque el que tengo que analizar es este, ¿no? B, y sub 0, y menos y sub 0, lo voy a escribir de una manera algo diferente. Mire, este es el x, ¿no? Menos, este es el x sub 0. Esto estoy haciendo para poder utilizar esto en un momento dado, ¿ya? Menos, ¿no? Y aquí vendría el b, bueno, esto lo volveré a escribir, y menos y sub 0, así, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es forzar que aparezca b aquí, para poder utilizar la linealidad, ¿no? ¿Cómo? Utilizando el hecho de que b no es nada más que el inverso del u, ¿no? Entonces lo que voy a tener es que lo puedo escribir esto como b, así, de u, de x, menos x sub 0, así, ¿no? Así, menos b de y menos y sub 0. ¿Se dan cuenta? Así. Entonces, fíjense que acá lo único que he hecho es usar el hecho de que estos dos se cancelan porque uno es el inverso del otro. ¿Sí? Y aquí es donde voy a utilizar el hecho de que B es aplicación lineal, porque B no es nada más que la inversa del U, y U es transformación lineal. Entonces, la inversa de una transformación lineal es transformación lineal. Entonces, esto me va a quedar como V, así, el V, pero aplicado en esto menos esto. Entonces, voy a tener U, X menos X sub 0, así, ¿no? Menos, y aquí Y menos, perdón, Y menos Y sub 0, así, así, utilizando el hecho de que B es transformación lineal, ¿no? ¿Ok? Entonces, y noten que, bueno, y esto, fíjense, lo puedo escribir de esta manera ahora. Voy a comenzar a utilizar lo otro, porque fíjense que esto yo ya lo tengo aquí, ¿no? Y estos de aquí, yo ya sé quiénes son. Y es igual a f de x, ¿no? Y y sub 0 es f de x sub 0. Entonces, esto yo lo puedo escribir así. U de x menos x sub 0, ¿no? Menos, y aquí el f de x, menos el f de x sub 0. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, fíjense que esto ya lo puedo, aquí voy a poder utilizar esto, ¿no? Entonces, para poder utilizarlo sin problemas de signos, lo que voy a hacer es sacar un signo aquí, sacar un menos, y entonces esto se va a venir aquí y este se va a venir aquí, y ahí voy a poder aplicar esto de aquí. ¿Listo? Entonces, esto lo voy a escribir de esta otra manera, un poco más conveniente, el menos, porque es transformación lineal, y aquí voy a utilizar esto, f de x menos f de x sub 0, menos u de x menos x sub 0. Así, ¿ok? Y aquí, aquí voy, esta parte de aquí no es nada más que esto, ¿no? Entonces justamente voy a utilizar ese hecho, ¿sí? Pero antes voy a tomar el módulo de esto, porque lo que tengo que ver es que esto se va a 0, ¿no ve? Es decir, ese y tiene que tender a 0, ¿no? Entonces, para eso voy a tomar la norma de eso, ¿sí? Y voy a ver qué sucede. Entonces voy a tomar la norma de f a la menos 1 de y menos f a la menos. No se olviden que esto es el s, ¿no? El s de y por la norma de y sub 0. Entonces f a la menos 1 de y0 menos b por y menos y0, ¿sí? Esto va a ser menor, bueno, tomando la norma de esto, como este menos no importa para la norma, entonces esto va a ser menor o igual que la norma de b, así, por la norma de esto. Esto ya lo sabemos también por
Aquí la norma de una transformación lineal lo voy a hacer con doble basita, ya para diferenciarlo de la norma de los vectores. ¿Qué es la norma de esto? Entonces voy a tener f de x menos f de x sub 0 menos u de x menos x sub 0. Y así, ¿no? ¿Ok? Entonces, como ya sé que y, suponiendo que y es distinto de y es 0, lo cual es plausible porque es biyectiva, ¿no? Lo que vamos a hacer es que esto de aquí, ¿qué es ahora? Esto no es nada más que esto, ¿no? La norma de x menos x sub 0 por r de x. Entonces, eso lo voy a sustituir, entonces esto me va a dar menor o igual que la norma de b, ¿no? Así, por la norma de x menos x sub 0. Bueno, lo voy a escribir mejor. Así. La norma de x menos x sub 0 por la norma de r de x, ¿no? Que es el que le va al este, ¿no? Entonces tendría esto, ¿sí? Pero por otro lado, esto es igual exactamente a la norma de y menos y sub 0 por la norma de s de y. Entonces tendría menor o igual que la norma de la transformación lineal b por la norma de x menos x sub 0 por la norma de r de x. Así quedaría, ¿no? Y suponiendo que y es distinto de y es 0, lo cual es válido cuando x es distinto de 0, x es distinto de x sub 0, ¿no? Lo que vamos a poder hacer es pasar esto a dividir. Entonces lo que voy a tener es que este s de y, norma, es menor o igual que la norma de la transformación lineal b, ¿no? Por la norma de este r de x, ¿no? Que es una función nomás. Y esto va a pasar a dividir, entonces voy a tener esto, la norma de x menos x sub 0, sobre la norma de y menos y sub 0. Así, ¿no? Ok, y fíjense que el S de Y ya está acotado por este, entonces lo único que tengo que demostrar es que esto se hace en 0, se va a 0 cuando el Y tiende a Y sub 0, ¿no? Entonces, como ya sabemos que, bueno, ya tengo esto solo para recordarlo, ¿no? X tiende a X sub 0, sí, solo sí, esto ya lo hemos visto por qué, Y tiende a Y sub 0, ¿no? Si yo hago que y tiende a y sub 0, x tiende a x sub 0, y entonces esto se va a hacer 0, porque esa es la condición de diferenciabilidad, ¿no? La función r es continua en x sub 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el r de x, ¿no? Tiende a 0 cuando el x tiende a x sub 0, ¿no? Eso significa, ¿no? Porque el r de x sub 0 es 0, ¿no? Entonces, yo ya sé que se anula. ¿Sí? Esta es una constante porque es la norma de una matriz nomás, o perdón, de una transformación lineal. El que tengo que tener algo de cuidado en ver qué pasa es este, ¿no? Porque cuando x tiende a x, cuando y tiende a 0, esto se hace 0, 0, entonces esto es aparentemente indeterminado, pero vamos a ver que no es tanto así, ¿listo? Entonces, ya sé que se va a 0, no voy a tener problemas, ya sé que es constante, no voy a tener problemas, entonces lo único que me falta es este de aquí, ¿no? Entonces, para ver qué pasa con este de acá, lo que vamos a hacer es una manipulación parecida a la que ya hemos hecho, pero para obtener una relación más conveniente, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es ver cómo es este, ¿no? Entonces, vamos a ver el módulo de x menos x sub 0. Este lo vamos a intentar acotar, ¿ya? De una manera diferente, ¿sí? Para eso vamos a usar el mismo truco que hemos aplicado. Bueno, primero lo veré, bueno, ahí mismo lo haré, ¿ya? Esto lo puedo ver así, módulo de v u x menos x sub 0. Es la misma idea que hemos aplicado aquí, ¿no? Para forzar a que aparezca esto, ¿no? Entonces, lo mismo estoy haciendo aquí. Entonces, esto me va a quedar como igual a módulo de v, ¿no? Y aquí adentro x menos x sub 0, yo lo puedo ver como, bueno, en realidad despejando de aquí, ¿no? Despejando del, del que corresponde al u, que sería ¿no? Lo podemos, eh, lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Ay, perdón. Bueno, pero yo no quiero con el R, ¿no?
Yo no quiero que aparezca el R, ya está el R. Entonces lo que vamos a hacer es sumar y restar. Entonces lo que vamos a hacer es esto lo voy a hacer aparecer así, f de x menos f de x sub 0, ¿sí? Más, bueno, no, necesito el menos aquí. Bueno, no importa en realidad, ¿no? Porque puedo sacarle un menos aquí, allá. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto. Voy a sacarle primero el menos, ¿ve? Y le voy a unir aquí y aquí voy a tener, bueno, la idea es esta, ¿no? Aquí va a ser menos u, se va a mantener así. Fíjense que esto es lo mismo, ¿no ve? Solo le he sacado un menos. Entonces aquí voy a tener el f de x menos el f de x sub 0, así, menos esto, y aquí le voy a restar esto igual, menos f de x menos f de x sub 0, nada más. Esto de los paréntesis, cuidado que no se me vaya, 1 y así, ¿no? Ya está. Entonces fíjense que este está restándose con este, entonces no pasa nada, el menos lo he sacado para que justo calibre con este, ¿no? O pues no, con el anterior, ¿ya? Y aquí lo que vamos a hacer es tomar ya el módulo, ¿no? Entonces esto va a ser menor o igual que el módulo de B, que ya norma de B, ¿no? Y esto me va a quedar el módulo de esto y por la desigualdad triangular más el módulo de esto, ¿no? Que esto, como estoy así, como quiero hacerlo comparar con esto ya sabemos que esto es Y, ¿no? Que esto es Y sub 0. Así. Entonces, si tomo el módulo, voy a tener aquí el módulo de todo esto, ¿no? Por el módulo, bueno, lo voy a escribir, ¿ya? F de x menos f de x sub 0, menos u de x menos x sub 0, ¿no? Más por la desigualdad triangular, el módulo de esto, pero para mí es y menos y 0. Así, y ya está, ¿no? Y esto sería, y todo esto, fíjense esto de aquí, el módulo de esto no es nada más que, bueno, la norma de ese no es nada más que la norma de este, ¿no? X menos X sub 0, entonces esto me quedaría como el módulo de B, así, en la norma de B, perdón, y aquí esto me quedaría como la norma de X menos X sub 0 por la norma de R de X, así, más el Y menos Y sub 0, ¿no? Y menos Y sub 0. Así, ¿no? Entonces, fíjense lo que estoy logrando es que voy a poder ahora comparar con este, ¿no? Con este que tenemos aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, y este ya aparece aquí. Entonces, voy a pasarlo al otro lado de estar. Entonces, voy a factorizar este. Entonces, lo que me va a quedar es, me va a quedar 1 menos esto, módulo de B, así, por el R de X, así, por el X menos X sub 0, ¿no? Menor o igual que, y este sería módulo de la norma de B, por la norma de Y menos Y sub 0. Así, sí me quedaría, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que quisiera hacer ahora, fíjense que es esto ya lo tendría medio que acotado, ¿no? Miren, se va a ir con este cuando aplique esta desigualdad, pero este es el que ahorita tengo problemas, ¿no? Este yo lo quisiera pasar a dividir, ¿sí? Pero tengo el problema de que esto puede ser positivo o negativo, hasta puede hacerse cero. Entonces, lo que voy a demostrar primero es que esto no puede hacerse cero, ¿ya? Entonces, vamos a analizar esta parte de aquí, esto, ¿no? Entonces, para eso vamos a utilizar la continuidad del R de X, ¿no? Fíjense que el R de X es continuo. Entonces, ¿qué sabemos? Que el R de X se va a cero, ¿no? Porque es continuo en X sub 0, ¿no? Entonces, eso quiere decir que esto se puede hacer muy chiquito, muy, muy pequeño. Tan pequeño que haga que esta diferencia se haga cero. Perdón, se haga mayor que cero, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente vamos a utilizar. Entonces, como el R de X, ¿no? Tiende a cero cuando X tiende a X sub 0, ¿sí? Por la continuidad del R, la diferenciabilidad de F en el X sub 0, ¿no? Entonces, por definición, va a existir, ¿no? Existe un delta mayor que 0, ¿no?
eh, existe un delta mayor que 0, tal que nosotros podemos hacer que esto sea tal que si el módulo de x menos x sub 0, la norma, es menor que delta, entonces, ¿no? Eh, la norma de r de x menos r de 0, que es 0, ¿no? Puede hacerse tan pequeña como yo quiera. En particular, y justo para que me encaje con esto, en particular esto tiene que ser 1 sobre el módulo de b. Así, ¿no? Puedo hacer eso por la continuidad de la función r en 0. Esto es 0, ¿no? Esto me da 0. Entonces, y esto es distinto de 0, porque no se olviden que u y b son isomorfismos, ¿no? Isomorfismos, ¿no? Entonces, de aquí yo voy a tener que la norma de r de x, ¿no? Es menor que 1 sobre la norma de b, ¿sí? Y eso significa que, fíjense que la norma de b por el módulo, la norma de r de x es menor que 1. Y eso significa que 1 menos la norma de b por r de x es positivo, ¿no? Pasando esta es esta. Entonces, cuando el x menos x sub 0 sea menor que delta, entonces con seguridad esto va a ser positivo. Entonces, como el x está tendiendo a x sub 0, yo puedo suponer que esto está pasando, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿no? Así, ¿no? Si nuestro x está en la bola de centro x sub 0 y radio delta, de tal forma que cumpla esto, yo voy a poder tener esto. Entonces, en ese caso, entonces, ¿no? Con seguridad, esto va a ser positivo y lo voy a poder pasar a dividir. Entonces voy a tener que x menos x sub 0 es menor o igual que el módulo de b, la norma de b. Bueno, lo voy a escribir mejor. La norma de b, y aquí voy a tener y menos y sub 0 sobre... no, estoy escribiendo mal, ¿no? Es toda la expresión. Sería módulo de b por y menos y sub 0, así, todo esto dividido por este, ¿no? 1 menos módulo de b por r de x, así, ¿no? Entonces fíjense que ya tendría acotado eh, esta de aquí, esto, ¿no? Con este y es 0 se va a ir, ¿no? Y voy a tener lo que quería, ¿no? Entonces, así, ¿no? Y tendríamos que esto, si hago esta misma cuenta, ¿no? S de Y igual a esto, ¿no? Y entonces valor absoluto de S de Y es, pero ¿qué valor absoluto? Norma, ¿no? Sería menor o igual que esto, ¿no? Sería menor o igual que norma de B. Bueno, lo voy a volver a escribir, ¿ya? Norma de B, norma de R de X, ¿no? Norma de R de X, ¿no? Y esto, con esto, entonces me quedaría menor o igual que esto. Esto sería norma de B, ¿sí? Norma de Y menos Y sub 0, y abajo estaría el Y menos Y sub 0, ¿no? Por todo esto. 1 menos módulo de B por norma de R de X. Así, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Que suponiendo que Y es distinto de Y es 0, ¿no? Lo cual, como estamos tomando límites, es la hipótesis plausible. Entonces, esto se va a ir con esto, ¿no? Y lo que me va a quedar es simplemente que el S de Y, obviamente esto vale para estos, ¿no? Siempre y cuando acusa esto, ¿no? Esto va a ser menor o igual, lo cual está bien porque estoy tomando valores Y muy próximos a Y0, ¿no? Entonces esto sería igual a, esto con esto se volvería el módulo de B al cuadrado por R de X, ¿no? Sobre 1 menos módulo de B R de X, ¿no? Y listo, ahora sí tomamos el límite, ¿no? Y tendríamos que esto, ¿dónde se va? Esto se va a ir a
Bueno, el R de X ya sabemos que se va a 0. Entonces esto se va a ir a 0, esto se va a ir a 0, ¿no? Entonces esto se va a ir a 1 y listo, entonces esto se va a ir a 0, ¿no? Entonces no, esto siempre y cuando Y tiende a Y 0, ¿no? Entonces eso demostraría que nuestra función es diferenciable, ¿no? Es diferenciable y la derivada es justo el que decíamos, ¿no? Luego así, ¿no? Así. F a la menos 1 es diferenciable porque hemos demostrado que esto se anula, ¿no? Es diferenciable en Y sub 0 y además hemos demostrado que la derivada, ¿no? O sea, la derivada de la inversa en el Y sub 0, ¿sí? No es nada más que la derivada de la F en su preimagen, que es X sub 0, pero aquí hemos tomando su inversa, así. ¿No? Eso es lo que acabamos de demostrar. Entonces hemos demostrado ya la vuelta, ¿no? Es decir, esto, ¿no? La ida es un poco más sencillo, ¿no? Porque es solamente aplicar las reglas de la cadena, ¿no? Vamos a demostrar la ida, ¿no? En este caso, la hipótesis es que f a la menos 1 es diferenciable en y0, ¿no? Entonces, aquí solo aplicamos las reglas de la cadena, ¿no? Sabemos que, entonces, eh, como la hipótesis es esta, ¿no? Como f a la menos 1 es diferenciable en y sub 0, ¿no? Entonces, ya podemos concluir que la función es continua en y sub 0, ¿no? Sí, justamente eso a partir del hecho de que existe la derivada, ¿no? La derivada es continua además, ¿no? Ok, y es un homeomorfismo, ¿no? Entonces, eso es algo que lo tienen que tener en consideración. Entonces, como f a la menos 1 es diferenciable en y sub 0, ¿no? Por las reglas de la cadena, ¿no? Ah, bueno, y además, ¿no? Sabemos estas dos cosas, ¿no? Que f compuesto con f a la menos 1 es nada más que la función identidad esto sería en el u, ¿no? ¿Sí? Y al revés, ¿no? F a la menos 1 compuesto con F es igual a la identidad en B. Así, ¿no? Entonces, justamente aquí vamos a utilizar las reglas de la cadena, porque ya sabemos que F es diferenciable en X0 y F a la menos 1 es diferenciable en F de X0, que es Y0, ¿no? Entonces, por las reglas de la cadena, por las reglas de la cadena, lo voy a escribir así, regla de la cadena, ¿no? Lo que vamos a tener es que este de aquí sería para este, ¿no? Porque ese es el que vamos a, o es este mejor. A ver, un ratito. Bueno, creo que da lo mismo. Bueno, este de aquí. La regla de la cadena, sabemos que la derivada de esto, f a la menos 1, en el x sub 0, ¿no? Derivado es igual a, por la regla de la cadena, es igual a f a la menos 1, ¿no? Prima en el f de x sub 0, ¿no? Compuesto con la f prima en el x sub 0, ¿no? Sí, esto es por la regla de la cadena, ¿sí? Además, la identidad restringida a U es una transformación, bueno, la identidad es una transformación lineal, restringida a U es eh, eh, la derivada no va a cambiar, ¿no? Entonces, esto me daría esto sería igual a la identidad, la derivada de la, además, ¿no? La derivada de la identidad, porque es transformación lineal, ¿no? En un X, en cualquier X, en realidad, es la misma identidad, pero la identidad como transformación lineal, es decir, en todo E, ¿no? Eso ya lo hemos visto en los ejemplos, ¿no? Entonces, esto me daría la identidad en el E, así, ¿no? La identidad en el E. Transformación lineal, ¿sí? ¿Listo? Entonces esto, haciendo las transformaciones respectivas, esto se volvería f a la menos 1 prima, ¿no? De y sub 0, ¿no? Así, ¿no? Y esto no es nada más que esto, ¿no? Solo que estoy utilizando aquí la notación
la notación de prima y aquí la notación de diferencial, ¿no? Ya saben que es lo mismo, ¿no? Compuesto con f' de x sub 0, así, ¿no? Es igual a la identidad, lo voy a omitir el e, ¿no? Y lo único que voy a hacer ahora es componerlo con la inversa, ¿no? De f' de x sub 0. Entonces, cuando lo compongo por la inversa a la derecha, se va a cancelar con esto y me va a quedar aquí f a la menos 1 prima y es sub 0, y esto me va a quedar aquí f' de x sub 0 a la menos 1. Y listo, miren, esto es nada más que esto, pero escrito en notación de derivada funcional y aquí en notación diferencial, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Listo, con eso ya queda demostrado la ida y la vuelta de la proposición, ¿no? Entonces, esta es una generalización del teorema de la derivación de la función inversa, ¿no? Ok, entonces, ahora de aquí también podemos, bueno, ahora trabajando con esto, nosotros también podemos llegar a la conclusión al revés, ¿no? Es decir, esto nos lleva también, podemos, usando esto ahora, vamos a poder llegar a la conclusión de que perdón, de que f a la menos 1 prima, ¿no? Prima, ahora utilizando esto en el y sub 0, ¿no? Compuesto con la f' en el x sub 0, ¿sí? ¿No? Esto me va a dar la identidad igual, pero la identidad en f. Entonces, estos dos, lo que implican es que justamente la inversa de este es este, pero también implica que esto es un homeomorfismo, porque esto sí es continuo, esto también es continuo. Entonces, ya concluiría que ambos es un isomorfismo de transformaciones lineales, ¿no? Y además es un homeomorfismo de espacios vectoriales normados, ¿no? Entonces, eso es algo que es una consecuencia de derivar aquí, ¿no? Entonces, ya esto me demostraría el resultado, ¿no? Muy bien, este resultado generaliza las reglas de derivación de cálculo que ustedes deben recordar bien, ¿no? Que es que la derivada cuando en cálculo, ¿no? Nos piden derivar la derivada de y respecto de x, bueno, lo voy a escribir de una forma muy grosera, ¿no? Es 1 sobre la derivada de x con respecto de y, ¿no? Donde y es una función de x, ¿no? Y el x es la inversa, que generalmente se lo escribe así, ¿no? Entonces, esto es en una notación de Leibniz bastante flexibilizada, ¿no? Bastante laxa, ¿no? Pero generaliza esta fórmula que lo utilizábamos en cálculo 1 para calcular la derivada de una función inversa, ¿no? Muy bien. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta en la demostración de esto, ¿no? Esto lo podemos flexibilizar un poco y obtener un teorema muy fuerte que se llama teorema de la función inversa, ¿ya? Local, ¿no? Es decir, podemos en este teorema, un hecho muy fuerte es el hecho de que la función f es biyectiva sobre su imagen, ¿no? Es una función inyectiva, ¿no? Ese es un hecho trascendental porque me permite justamente, por ejemplo, acá concluir que esto es distinto de y0 cuando x es distinto de x0, ¿no? Y me permite aquí dividir sobre x menos x sub 0, ¿no? Aquí y menos y0, ¿no? Todo eso lo podemos hacer justamente porque se da esta situación, ¿no? Que si x es distinto de x0, sí, solo sí, y es distinto de y0, ¿no? Y esto surge de la hipótesis de que f es biyectiva, ¿no? Es una biyección. Biyectiva visto como una función de u en b, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, sin embargo, podemos flexibilizar eso un poco para tener un resultado un poco más local, ¿no? Podemos flexibilizar esa condición, ¿no? Pero va a tener un costo, ¿no? Perdemos el sí solo sí. Entonces voy a tener el siguiente teorema, ¿no? Teorema que se llama teorema de la función inversa. De la función inversa, pero local. Local, ¿ok? Ese es el teorema de la función inversa local. ¿Listo?
Y este teorema lo que afirma, esencialmente lo que tenemos es una de las implicaciones anteriores, ¿no? Lo que necesitamos es pero vamos a necesitar una condición adicional. Este teorema lo vamos a demostrar con todo detalle después, ¿no? Eh, es un teorema bastante pesadito, pero va a ser muy importante para la última parte de las formas locales. ¿Ok? El tema es que ahora necesitamos adicionar una hipótesis más sobre nuestros espacios, ¿no? Y la hipótesis es la completitud, ¿no? Entonces vamos a agarrar unas funciones sean E, F, ¿no? Espacios vectoriales normados, ¿no? Pero, y aquí viene lo importante, completos, ¿sí? ¿Sí? Este tipo de espacios vectoriales normados completos se llaman espacios de Banach, ¿no? ¿Sí? Y la completitud se refiere, ya lo habíamos mencionado, a que toda función, perdón, toda sucesión de Cauchy converge, ¿no? Eso es un espacio completo, ¿sí? En este escenario, entre espacios vectoriales normados completos, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un U subconjunto de E abierto, ¿no? Abierto, ¿no? Coma F, una función de U subconjunto de E en F, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Dice que, y además, ¿no? Coma, bueno, sí, X sub 0 es un elemento de U, ¿no? Y, bueno, coma, ¿no? Coma, F es diferenciable en ese X sub 0 y esa es la hipótesis principal, la derivada en ese X sub 0 es un isomorfismo de espacios, bueno, en realidad, eh, sí, es un isomorfismo y homeomorfismo, así, es un homeomorfismo. Entonces, dice, podemos, podemos hallar un entorno pequeñito de este valor, ¿no? Tal que se aplica biyectivamente la función, ¿sí? Pero solo en ese entorno pequeño, ¿sí? Entonces, existe un entorno abierto, que le voy a llamar W, digamos, ¿no? O B, bueno, ya, sí, B, un entorno abierto B, ¿no? B de X sub 0 en U, así. Eh, y un entorno igualmente abierto y un entorno abierto W, pero de la imagen de F de X sub 0, así. Que lo voy a llamar Y sub 0, digamos, que estaría en F, ¿no? ¿Sí? Eh, Tal que esta mi F es primero es un homeomorfismo, homeomorfismo, pero de este B en el W. Homeomorfismo de B en W. ¿Sí? Eso, primer aspecto, ¿sí? Eh, y además, mm, y la función y la función inversa, f a la menos 1, que iría de W en B, de W en B, ¿sí? Sería, ay, aquí me he olvidado una hipótesis. No es diferenciable en X sub 0, perdón, aquí me estoy equivocando.
Esto no es diferenciable en X sub 0 solamente, tiene que ser diferenciable, eh, tiene que ser continuamente diferenciable, ¿no? Es C1, tiene que ser de clase C1. Sí, tiene que ser de clase C1 en U. Es decir, es diferenciable en este X sub 0, ¿no? Pero tiene que ser también diferenciable en todo el abierto, ¿ya? Eso me estoy olvidando. Esto estaba mal, por si acaso, ¿no? Primero que he hecho. Estoy confundido. Entonces, esta función f a la menos 1 que va de W en B, sucede que es de clase C1 en W esta vez, ¿no? En este entorno W, ¿no? Y se va a dar de nuevo la relación que queríamos, ¿no? Que la derivada, la derivada de la inversa, ¿no? Lo voy a escribir ahora de esta manera en Y, pero fíjense que esto ahora va a valer para todo Y en W. Es igual a la derivada en el X, ¿no? Bueno, en realidad lo puedo escribir así, en F a la menos 1 de X. Pero todo esto inverso, así. Y esto va a valer para todo, perdón, esto es Y, perdón, esto es Y, ¿no? Para todo Y en el conjunto, para todo Y en W. ¿Ok? ¿Ok? Eh, ok, entonces este es un teorema mucho más fuerte, mucho más poderoso, ¿no? Pero la demostración nos va a tomar, es un tanto técnica también, ¿no? La demostración es un poquito larga. La vamos a hacer obviamente, pero eh, tenemos que tener algo de cautelas respecto a, su, a sus consecuencias. ¿Ok? Muy bien, entonces hasta aquí esto de la derivada de la función inversa. Esto lo vamos a hacer en la parte de formas locales, ¿no? En realidad este es el teorema fundamental del cálculo de varias variables, ¿no? Y por eso necesitamos todavía algunas herramientas más para su demostración. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente, a- no tema, sino al siguiente resultado principal que necesitamos conocer, que es lo que se llama la desigualdad del valor medio, ¿no? La desigualdad del valor medio, ¿no? Desigualdad. Y esta desigualdad del valor medio, bueno, tal vez, bueno, este no es el único eh, nombre, ¿no? También se le llama teorema de los incrementos finitos, ¿no? Teorema de incrementos finitos. Finitos, ¿sí? Enseguida vamos, de Lagrange. De Lagrange. Bueno, ok. Eh, este es un resultado que es igualmente una generalización, ¿no? De un resultado que ustedes ya lo conocen de cálculo 1 y probablemente de cálculo 2 también. Que se refiere a un resultado, bueno, lo voy a recordar, ¿no? Hay un teorema que se llama teorema del valor medio. Teorema del valor medio. Este teorema del valor medio lo que hace es establecer una relación, dice lo siguiente: si yo tomo una función definida en un intervalo AB, digamos, ¿no? Que tiene que ser una función continua en AB, y además tiene que ser derivable en AB, en el intervalo AB. Así. Entonces el teorema dice que existe, ¿no? Existe digamos, un X, ¿no? Que está en el intervalo AB, ¿sí? Tal que la variación media en el intervalo, eso es
Este cociente se le llama también variación media, ¿no? Coincide con la variación instantánea en X, ¿no? O sea, la variación en X. La variación media es igual a alguna variación en algún X, ¿no? Gráficamente, esto más bien se puede hacer una interpretación gráfica de esto, ¿no? Gráficamente lo que nos dice es que si yo tengo una función entre dos valores A, digamos, ¿no? Y B, digamos, ¿no? Así, así, ¿no? Si yo tomo la cuerda que los une, la secta que los une, así, la pendiente de esto es esta variación media. Eso es este cociente es la pendiente, ¿no? ¿Ok? Y esa pendiente es lo que se llama la variación media, var media, ¿sí? Y lo que nos dice este resultado es que en algún punto hay otro punto donde la variación media coincide con la variación instantánea. Digamos ahí, ¿no? O sea, hay un punto que le voy a llamar X, ahí, donde la pendiente de esta coincide, es exactamente, y coincide con la variación instantánea. Nuevamente aquí tengo la pendiente, ¿no? Y coincide con, y esta es la variación instantánea. ¿Ok? Entonces eso es lo que dice, esto es el conocido teorema del valor medio, ¿no? Que ya conocen muchas de sus aplicaciones ustedes. Entonces, la idea es ver si eso vale para varias variables o incluso en espacios vectoriales normados, ¿no? Entonces, ese es un tema que, que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, obviamente esto, inicialmente este X puede estar en los extremos, ¿no? Si permitimos, por ejemplo, que la derivada sea lateral, ¿no? Si admitimos la derivada lateral. Pero se puede demostrar, y es una observación, ¿no? Que seguramente ustedes igual han hecho, de que siempre se puede escoger en el interior del intervalo, ¿no? En tanto el A sea distinto del B, ¿ok? Mientras el A sea distinto del B, vamos a poder escoger un X adentro, ¿no? Y eso viene también del teorema de Zoll, ¿no? ¿Se acuerdan del teorema de Zoll? Entonces, también viene como una consecuencia del teorema de Zoll, ¿sí? Entonces, eso es lo eh, que quiero que quede claro porque lo vamos a necesitar. Siempre se puede encontrar ese X ahí adentro, ¿ya? Ok, entonces, la interpretación geométrica esta que acabamos de dar es bastante natural, ¿no? Sin embargo, lo que ustedes han debido ya notar en los problemas que han debido hacer de esto, es que esto lo podemos también escribir de esta manera. Si tomo el valor absoluto, lo puedo escribir así, f de b menos f de a, ¿no? Sobre b menos a, ¿no? Y por propiedades del valor absoluto, eh, eh, a su vez esto lo puedo escribir como valor absoluto de f de b menos f de a, menor o igual, ¿no? Bueno, igual sería en este caso, ¿no? Igual a, aquí está mal, ¿no? Este es valor absoluto, así. F' de X, ¿no? Y esto valor absoluto de B menos A, ¿no? ¿Ok? Y esto, a su vez, fíjense que esto es para un X, ¿no? Pero esto sería menor o igual que el valor absoluto para el máximo de los valores absolutos, ¿no? Entonces, esto lo puedo escribir también de esta manera. No es equivalente, ¿no? Pero implica esto. F de B menos F de A es menor o igual que el supremo, ¿no? El supremo de los valores absolutos, F' de X, ¿sí? Pero, bueno, lo voy a cambiar de letra para no confundirme con con esta X que es fija, para los Y que están en el intervalo AB abierto. Así. También lo puedo ver de esta manera, ¿no? Y eso es inmediato porque esto es menor o igual que el supremo, ¿no? Sucede que a veces y en la mayoría de las aplicaciones lo que uno en realidad usa es esto,
¿no? Esta forma de este teorema, es decir, esta consecuencia, ¿no? Porque generalmente uno tiene información parcial de la derivada, tal vez no sabe cómo es la derivada, pero sabe que está acotada. Entonces ahí uno puede utilizar este resultado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si me dicen que saben que una función es inyectiva, ¿qué puedo decir de la derivada? Que es distinta de cero en algún punto, ¿no? Y eso es justamente del hecho de que si ves distinto de cero, esto va a ser mayor a cero. Por lo tanto, esto va a ser mayor a cero para algún valor. ¿Se dan cuenta? Pero eso, ahí no necesito saber cómo es la derivada, ¿no? Pero en algún punto voy a poder afirmar eso, ¿no? Entonces, eso es algo que, eso es una consecuencia de todo lo que, de este teorema, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros, lamentablemente, en varias variables ya no vamos a tener una igualdad. En algún caso sí, pero en general no. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es demostrar que esta versión más flexible, una desigualdad, ¿no? Bueno, bueno, para entender esto, vamos a ver un ejemplo de por qué no se puede generalizar esto, ¿no? Y el ejemplo más sencillo que conozco es el de es esta función, es una función, es una curva, ¿no? Es esta, el f de x igual a x al cuadrado, x al cubo. Así, ¿no? Esta función, por ejemplo, es una función que va, por ejemplo, de R en R2, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede para esta función? Que si yo ahora tomo, por ejemplo, A para que sea el 0, ¿no? Y B para que sea el 1, ¿no? Lo que si le aplico, si intento aplicar el teorema, el, la igualdad, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener primero que B menos A va a ser igual a 1, ¿no? Pero lo más importante, que f de B menos f de A, ¿qué va a ser? F de B menos f de A va a ser igual a, f de B es 1, entonces voy a tener aquí 1,1, ¿no? Y f de A es 0, entonces aquí voy a tener menos 0,0, igual a, aquí voy a tener simplemente 1,0, ¿no? Entonces vamos a ver ahora la derivada, ¿no? La derivada, ¿cuánto sería? La derivada f' de x es igual a 2x y aquí sería 3x al cuadrado, ¿no ve? Entonces, supongamos que el teorema del valor medio, sí se cumple aquí, supongamos, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? Tendría f de b menos f de a sobre b menos a, que en este caso sería un número, tendría que ser igual a algún f' de x, ¿no? ¿Sí? Pero esto acabamos de ver que no es nada más que 1,0, 1,0. Y esto acabamos de ver que esta es su fórmula, 2x, 3x al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando igualamos esto, vamos a tener por un lado que x es igual a 0, perdón, x es igual a 1 medio, ¿no? 2x igual a 1, 1 medio, x igual a 1 medio, pero también, igualando este con este, tendríamos que x es igual a 0, y eso es un absurdo, ¿se dan cuenta? Entonces, por lo tanto, no puede haber, no se puede dar jamás esta situación para esta función. Y eso hace de que uno ya descarte, de hecho, tener un análogo del teorema del valor medio para este tipo de funciones, o estas funciones al menos, ¿no? ¿Ok? Ahora, otro ejemplo que, bueno, no lo voy a hacer, pero les voy a dejar a ustedes que lo analicen, es este, ¿no? F de x igual a coseno de x, seno de x, ¿no? Y les voy a pedir que lo analicen en el intervalo 0, perdón, a igual a 0, para a igual a 0 y b igual a 2pi, ¿no? Entonces ustedes van a notar que aquí pasa lo mismo que acá, ¿no? Entonces en general lo que va a suceder es que para funciones vectoriales, es decir, con valores variables independientes de A y valores vectoriales, no se va a dar la igualdad. Nunca no se va a poder dar la igualdad de estos dos, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, como les decía, sí se va a dar una versión más débil, que sería
lo que estamos llamando la desigualdad triangular, ¿no? Es decir, la desigualdad del valor medio, ¿no? Ok, entonces, para la demostración, bueno, hay varias demostraciones, ¿no? Algunas más claras que otras, ¿no? Y, pero esencialmente comparten la idea, ¿no? Entonces yo voy a hacer una demostración que se adapta al contexto en el cual estamos, que es el de los espacios vectoriales normados, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a comenzar con un lema que lo vamos a, bueno, en realidad con algunas definiciones y observaciones, ¿ya? Que es importante tenerlas en cuenta, ¿ya? Primero, vamos a recordar la definición de lo que sería un segmento en un espacio vectorial normal, ¿no? Entonces, si yo tomo un espacio vectorial normado y agarro dos valores, ¿no? Digamos, eh, A, B pertenecen a E, ¿no? Entonces, el segmento, ¿no? El segmento cesado, segmento cesado eh, de extremos, eh, de extremos A y B, es el siguiente conjunto. Lo vamos a escribir como un intervalo, pero no es un intervalo porque estos son vectores, ¿no? Pero se comporta como si fuera un intervalo en realidad. Por eso se toma esa notación, ¿sí? Van a ser lo que voy a, la manera en la cual lo voy a definir es a través de geométricamente, es aquí está el A y aquí está el B. Entonces lo que yo necesito es todo este segmento, ¿no? Y los elementos de los puntos de ese segmento, ustedes saben que los puedo expresar de esta forma, ¿no? 1 menos t a más tb, ¿no? Si se dan cuenta, pero para t entre 0 y 1, ¿no? Fíjense, si t es 0, voy a tener justo el a, ¿no? Y si t es 1, voy a tener justo el b. Entonces, esa es justamente la definición de segmento. Son todos los vectores en E de la forma 1 menos t a más tb, ¿sí? Pero tal que el t está entre 0 y 1, ¿sí? Este es el segmento cesado, ¿no? ¿Sí? Análogamente, ustedes pueden definir lo que es el segmento abierto, haciendo variar este menor igual o este menor igual, ¿no? Eh, eso ya lo voy a dejar a ustedes, ¿no? Pero esta es la definición, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es respecto a lo que sería un segmento. Y lo que vamos a demostrar es ahora un caso en el cual sí se va a dar la igualdad, ¿no? Un caso en el cual aquí hemos visto de que para funciones de R en R2 o en R3, ustedes también pueden ver ese caso, no va a funcionar, pero un caso en el cual sí va a funcionar y que se le llama la igualdad de Lagrange, ¿no? Es el siguiente, es cuando consideramos un espacio normado y la función toma valores reales, ¿no? Es decir, teorema, lo voy a llamar teorema, ¿no? Y que se llama igualdad de Lagrange, igualdad eh, de Lagrange. Ups, ok, ¿y qué dice esta igualdad de Lagrange? Dice que, bueno, lo voy a escribir en la siguiente página nomás. Eh, bueno, a ver, aquí lo escribimos, la enunciado, ¿no? Tomamos un espacio vectorial normado, es lo bueno, que todo esto se aplica a espacios vectoriales normados, normado, y lo que hacemos es, tomamos un abierto, ¿sí? Y tomamos una función, ¿no? Tomamos una función diferenciable, ¿no? Que va a ir de U, es un conjunto de E, pero aquí viene el detalle, esto va a tomar valores en K, donde K es el campo escalar, es decir, pueden ser los reales o los complejos, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, aunque nuestra demostración se va, bueno, solo los reales, estoy equivocando, porque con los complejos no va a valer con la definición de derivada que estamos tomando, ¿no?
Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto es diferenciable, ¿no? Diferenciable, pero diferenciable en todo el U, en U, ¿ya? Y vamos a tomar y sean A, B, ¿no? Que están en nuestro conjunto U, ¿ok? Entonces, tal cual el teorema. Entonces, lo que vamos a demostrar, ¿no? Pero con una condición, tal que el segmento AB, por eso necesitaba la definición de segmento, está totalmente contenido en U, ¿sí? ¿Ok? Es decir, no puede ser así, digamos que este es mi conjunto U, así. Digamos que este es mi conjunto U, ¿no? Entonces, si aquí está el A y aquí está el B, yo tomo el segmento que los une, ¿no? Así, se sale del conjunto U, ¿no? Entonces, esto no lo voy a permitir. Yo necesito puntos que están como este, A y B, así, pero tal que el segmento está totalmente contenido en el. Yo necesito eso para garantizar que es diferenciable en todos los puntos, ¿ya? Entonces, con estas hipótesis, lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces, lo voy a continuar aquí. Entonces, va a existe un X en el intervalo, en el segmento ahora abierto, ¿no? Ya les he dicho que cuál sería solamente cambiar esto por menor estricto, tal que me da la igualdad, ¿no? Es decir, f de b, pero la igualdad va a adquirir esta forma. F de b menos f de a va a ser igual a la derivada, que es un vector, ¿no? La derivada en x, ¿no? Que es un vector, ¿no? Pero evaluado en b menos a, así. Esto es una transformación lineal y lo evaluamos en este vector, ¿no? Entonces, es la derivada aplicada en el vector b menos a, así es como lo tienen que entender, ¿no? Entonces, esta es la forma que adquiere la igualdad, el teorema del valor medio cuando consideramos funciones con valores en R, ¿ok? Entonces, noten que esto yo no lo puedo pasar a dividir porque aquí estoy hablando de esto como transformación lineal, ¿no? Lo estoy evaluando en b menos a, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienen que tener por si acaso algo de cuidado, ¿no? La demostración es muy sencilla, ¿no? Porque lo único que vamos a hacer es aplicar el teorema de la función inversa clásico, ¿no? Y la estrategia es la siguiente, gráficamente, ¿no? Aquí tenemos nuestra función U, ¿no? ¿Sí? Así, aquí tenemos nuestra A y nuestra B. Y aquí está el segmento, ¿no? Pero la función toma valores, va a tomar valores en los reales, así. Entonces, este segmento que va de aquí a aquí, ¿no? Está totalmente contenido en el U. Esa es mi hipótesis, ¿se acuerdan? Esa es mi hipótesis, ¿no? Tiene que estar contenido en U. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es considerar una tercera función, una segunda función, ¿no? Pero que va a estar definido en el intervalo cerrado en 0 y abierto en 1, ¿no? Y vamos a considerar esta función. Fíjense, tomamos el t y le vamos a asignar este valor, el 1 menos t por A más T por B, así, que es este puntito de aquí, digamos, ¿no? Entonces, a esta función le vamos a llamar, digamos, lambda, así, ¿ya? Entonces, este va a ser el lambda de T. Lambda de T va a ser el punto correspondiente a esta expresión, ¿no? Entonces, este T va a ir desde 0, a partir de aquí, este A va a ser el lambda de 0, ¿no? Y este B va a ser el lambda de 1. ¿Me dan cuenta? Entonces, esa es la forma en la cual vamos a tener, ¿sí? Y estos valores, ahora, lo que hacemos a continuación es considerar esta función, que fíjense que es diferenciable y es continua en el intervalo 0, 1, ¿no? Y la vamos a componer con esta función f, ¿no? Y eso lo que me va a dar son valores aquí, ¿no? Este de aquí me va a dar ciertos valores aquí, ahí, digamos, ¿no? Que va a ser de nuevo un intervalo porque es continuo, ¿no? Entonces, esto sería la composición. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar la función composición de aquí a aquí, ahí. La función composición que sería lambda compuesto con f, y ese le voy a llamar, digamos, h. ¿Ya?
Y a este ya es una función de un intervalo en los números reales. Entonces puedo aplicarle el teorema del valor medio clásico, ¿no? Entonces, esa es la idea básica de la demostración, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es considerar sea lambda, la función de 0, 1 en E, bueno, en realidad en U, y ahora ya estaríamos seguros que está en U por la hipótesis, ¿no? Definida como lambda de T igual a 1 menos T A más TB, ¿no? Y sea, ¿no? H que sería igual a la composición de lambda con F. Entonces esto sería ahora una función que va de 0, 1. Primero va el lambda hasta el U, del U va al R. Así. Entonces tendríamos una función común y corriente de cálculo 1, ¿no? Entonces por el teorema de la... miren, y además como lambda es continua y F es continua, H es continua, ¿no? Y como lambda es diferenciable en 0, 1, ¿no? En el intervalo abierto 0, 1, y F es diferenciable, entonces composición de diferenciable es diferenciable, por la regla de la cadena tengo el resultado, ¿no? Entonces, que es continua en el intervalo cerrado 0, 1, porque, perdón, el intervalo 0, 1, y diferenciable en el intervalo abierto en 0 y abierto en 1, ¿no? Entonces, por el teorema de la función, por el teorema del valor medio, ¿no? Existe, va a existir, existe, ¿no? Existe le voy a llamar T sub 0, digamos, ¿no? En el intervalo abierto, 0, 1, ¿sí? ¿No? Tal que, ¿no? El H de 1 menos el H de 0 es igual a H' en el punto H' de T0, ¿no? Bueno, debería llamarle T nomás, ¿no? Sí, T, porque igual lo voy a llamar luego X. H de T, ¿no? Por X menos, perdón, así, ¿no? Solo eso, porque esto es, bueno, aquí sería 1 menos 0, que es 1 nomás. Así, ¿no ve? Pero nosotros ya sabemos que H de 1 es F de B, ¿no? Entonces esto va a ser F de B, ¿no? H de 0 sabemos que es, ¿no? H de 0, ¿sí? H de 0 es lambda de 0, luego le aplico el F, entonces va a ser, por esta definición, ¿no? Va a ser menos F de A, ¿no? Igual a, ¿no? ¿Y quién es H' de T, ¿no? H' de T en 1, o sea, esto es nada más que H' de T en 1, evaluado en 1, ¿no? Como transformación lineal por la regla de la cadena, ¿no? Aplicando la regla de la cadena ahora a esta composición, no es nada más que F', ¿no? De lambda de T, que le voy a llamar X luego, ¿no? Compuesto con lambda prima de T, ¿no? Lambda prima de T, y todo esto evaluado en 1, como transformación lineal, porque aquí está evaluado en 1. Por 1 es lo mismo que evaluado en 1, visto este como transformación lineal, ¿no? Y entonces a este lambda de T le voy a llamar X, entonces voy a tener F' de X, ¿no? Lambda prima de T por 1, evaluado en 1. Pero ¿quién es lambda prima de T? ¿No? Si ustedes derivan lambda prima de T, lo que obtienen es A menos B. Perdón, B menos A, ¿no? Entonces esto sería igual a F' de X evaluado en, y esto es B menos A. Y esto es lo que demuestra ya nuestra proposición F de B menos F de A. Y listo, con eso terminamos la demostración. ¿Ok? ¿No? Entonces, fíjense que de nuevo tengo una igualdad. Bueno, tengo una igualdad, pero únicamente se va a dar esa igualdad en el caso en el que el codominio de la función sean los números reales. ¿Ok? Muy bien. Entonces,
El corolario de esto, un corolario que podemos demostrar inmediatamente de esto es lo que les decía, ¿no? No lo voy a demostrar esto, pero es un corolario que ustedes lo pueden demostrar fácilmente. No lo voy a escribir exactamente, pero pueden demostrar que esto, ¿no? F de B menos F de A, así, sobre las mismas hipótesis anteriores, ¿no? En módulo, bueno, en norma es menor o igual que el supremo para los X que están en el intervalo, en el segmento abierto a B, ¿no? De la norma, y ahora esto es norma, pero norma de transformación lineal, ¿no? De la derivada f' de X. Todo esto por, y lo voy a hacer entre paréntesis porque es un por de, no es una evaluación, por el módulo de X, perdón, B menos A, ¿no? Lo único que hay que hacer es tomar el módulo aquí, nada más, ¿no? La norma, diré. Y aquí va a aparecer la norma de una transformación lineal, ¿no? La doble basita es cuando saco la norma de una transformación lineal, ¿ok? Y este es un corolario inmediato. ¿Listo? Muy bien, entonces con esto nosotros podemos, bueno, no sé si nos va a dar el tiempo de demostrar, pero al menos lo enunciaremos, ¿no? El teorema que vamos a demostrar, ¿no? Y esta es proposición, ¿no? Proposición. Y esta proposición es la que se llama desigualdad del valor medio, o si prefieren, desigualdad de Lagrange, o de Lagrange. ¿Ok? Bueno, ¿qué dice la desigualdad de Lagrange? Tomamos espacios vectoriales normados, ¿no? De nuevo, espacios, por si acaso lo voy a reiterar, ¿no? Espacios vectoriales normados, ¿ok? Y lo que hacemos es tomar un abierto, ¿no? Un subconjunto de E, ¿no? ¿Sí? Una función f definida en este abierto, pero fíjense que esto ahora toma valores en f, no es como el anterior que tomaba en r, por eso daba la igualdad, ¿no? Entonces, diferenciable, ¿no? Diferenciable, pero en todo el u, ¿no? Diferenciable en u. Incluso se puede flexibilizar esta condición, ustedes vamos a verlo como un corolario, que solo sea diferenciable en el segmento, pero aquí lo vamos a demostrar así, ¿ya? Diferenciable en U, A, B, que están en el U, ¿no? Tal que el segmento cesado a B está contenido en el U. Eso es importantísimo, ¿no? Ya sabemos por qué. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, en este contexto más general, solo vamos a tener que no deja de ser fuerte, ¿no? El f de B menos el f de A, así, es menor o igual, ¿no? Miren y noten lo de arriba, ¿no? Que el supremo es exactamente lo anterior, pero esto ya va a valer en todos los contextos, ¿no? Para los X en X0, bueno, en AB, de la norma de la derivada. Así. Todo esto por B menos A. Fíjense que no es nada más que esto de aquí arriba, ¿no? Solo que aquí arriba, por si acaso, estamos hablando de una función de U en los reales, ¿no? Aquí la función toma valores en un espacio vectorial normal. Entonces esto es muchísimo más general, ¿no? Entonces ese es el detalle. Bueno, ok. Bueno, esto es lo que vamos a demostrar entonces al inicio de la siguiente clase, ¿sí? Porque ya no nos va a dar el tiempo ahora. Ya estamos a 35, sí, 1 hora y media. Sí. Entonces la siguiente lo vemos, lo demostramos hacemos la demostración de esto, que es un poquito técnica, va a ser un poco largo, pero va a tener consecuencias importantes. ¿Ok? Y la próxima yo creo que va a ser un poquito más larga la clase por eso. ¿Ok? Muy bien, se lo dejo por aquí.